Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí y les invito a que me acompañen en este espacio. Voy a platicar con el diputado local del PAN, César Madrigal. Hablamos sobre su iniciativa, su propuesta para crear la legislación, el marco jurídico constitucional para crear la legislación relacionada con el derecho a la información después de la desaparición del INAI y la reforma en transparencia a nivel federal. Los invito a que me acompañen. Comenzamos Perspectivas. Ante la desaparición del INAI y del ITEI, Jalisco se ve obligado a crear una nueva legislación local para garantizar el acceso a la información. En esta entrevista, hablamos con el diputado César Madrigal, promotor de una iniciativa para crear un nuevo órgano autónomo en el Estado, y con Rubén Alonso, especialista en Derecho a la Información, sobre lo que está en juego y los retos para que esta reforma no termine siendo un retroceso. ¿Existe el riesgo de que esta nueva arquitectura legal repita los vicios del modelo federal o, peor aún, normalice la opacidad? ¿Puede una reforma estatal rescatar la transparencia en un contexto nacional de regresión democrática? Hoy lo conversamos en Perspectivas. Gracias por acompañarme y bueno, vamos a platicar en este primer bloque con el diputado César Madrigal. Le doy un pequeño contexto. En diciembre pasado se publicó la reforma constitucional federal que desaparece al INAI y a partir de eso es que los diputados locales, las legislaturas de los estados deben establecer la nueva norma o las nuevas normas relacionadas con la transparencia y el derecho a la información. Esto implica que desaparece el ITEI, desaparece el INAI y una de las primeras propuestas, o más bien la primera propuesta que se presentó en el Congreso de Jalisco fue justamente la del diputado César Madrigal, que va un poco a contracorriente de lo que plantea la iniciativa a nivel federal y lo que plantean también los diputados de Morena. Vamos a platicar un poco sobre esto y en el siguiente bloque lo revisamos con un especialista, Rubén Alonso, experto en Derecho a la Información. Gracias, diputado César, por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jonathan? Un gusto. Un fuerte abrazo a toda la audiencia aquí del Canal 44 en este gran programa Perspectivas. Y efectivamente, como diputado panista, tenemos una tradición de que hace prácticamente más de 20 años la primera ley de transparencia a nivel nacional la presentamos los panistas. Este Instituto de Transparencia lo fundamos los panistas y queremos defender esa tradición. ¿Cuál es la propuesta que hacen o que haces tú, diputado, relacionado con el derecho a la información y sobre todo esta preocupación que genera el hecho de que va a desaparecer el ITEI, ¿no? Y tendrían que ser, según la reforma federal, las Contralorías internas, la Contraloría estatal, la que se encargue de la transparencia? Efectivamente, lamentablemente, el gobierno federal de Morena, en su momento con el presidente Obrador y ahora con la actual presidenta Sheinbaum, presentaron una reforma a la Constitución Federal, la cual fue publicada el pasado 20 de diciembre, en la cual desaparecen al Instituto Nacional de Transparencia y desaparecen también a los 32 institutos de transparencia de los estados de la República. En el caso de Jalisco, el ITEI, Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Lamentablemente este modelo, desde nuestra óptica, es una grave regresión, porque actualmente el modelo, que ya comenté que lo fundamos los panistas desde Jalisco a nivel nacional hace 20 años, contempla que si algún sujeto obligado, me voy a centrar en el caso de Jalisco, llámese los tres poderes, llámese el gobernador y sus secretarías, llámese el poder legislativo, en este caso las y los 38 diputados, llámese todo el poder judicial, en este caso los 125 ayuntamientos, los partidos políticos, los sindicatos, las universidades o quien reciba recursos públicos, si tú como ciudadano vas ante estas instancias y le pides información en qué se está gastando lo que tú pagas de predial, de refrendo, etcétera, el gobierno está obligado a darte la información. Si el gobierno en este momento, que todavía existe el ITEI y que lamentablemente va a desaparecer este próximo 19 de junio, en un mes y medio más o menos, si actualmente el Ayuntamiento de Guadalajara, el Congreso del Estado o el Poder Judicial te niegan información, acudes en una segunda instancia, en una pequeña apelación a este Instituto de Transparencia del Estado, el ITEI, y ellos obligan en este caso al sujeto obligado, ya comenté quiénes, ayuntamientos, etcétera, para que forzosamente te den la información, y si no te la dan, hay sanciones, mi estimado Jonathan, distinguida
la teleaudiencia, ¿qué sanciones hay? Van desde una amonestación, desde una multa económica, o bien, si la autoridad se niega a transparentar en qué usan el dinero, en este caso, el ITEI presenta una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción, y quien no dé información de cómo se gasta tu dinero va a la cárcel. Morena quiere desaparecer eso. Como ellos lo contemplan, los sujetos obligados, en este caso ayuntamientos, poderes, si no te dan información, ya no va a haber una segunda instancia donde tú puedas irte a quejar o interponer esta revisión. Esa segunda instancia son ellos mismos, los ayuntamientos, el gobierno, los diputados, y si te vuelven a decir que no, te vas para tu casa, acaba tu derecho, Morena está matando tu derecho, y es lo que queremos revertir con esta iniciativa. Diputado, o bueno, al menos especialistas, ustedes plantean un organismo autónomo, ¿cierto? Así es. IJALTEI, ¿no? ¿Constitucionalmente autónomo? Así es. Así es. Yo he visto y he escuchado a especialistas que señalan que esto podría generar una controversia constitucional, porque la reforma constitucional federal dice explícitamente que son las contralorías internas o la Contraloría Estatal la que se va a encargar o va a ser el órgano garante de dar la información. Es decir, la norma máxima dice tienen que ser estos los órganos garantes, y Jalisco crea un órgano autónomo. ¿No está sujeto a controversia eso? Es una excelente pregunta, estimado Jonathan, y desde hace 4 meses, el 13 de enero que presentamos esta iniciativa, ese ha sido uno de los grandes debates de esta propuesta, que déjame comentarte, distinguido Jonathan, teleaudiencia, que es una propuesta que esperemos que se replique a nivel nacional. Incluso, además de este importante medio de comunicación, arrancamos esta propuesta con medios nacionales por el interés que ha despertado en todo el país el poder replicar este tipo de esquemas, ¿no? Bueno, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta claramente? En materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, esta es una materia que legalmente se llama que es concurrente. ¿A qué me refiero? Que tenemos capacidad de legislar tanto la Federación como los estados. Por ejemplo, ¿qué materia es exclusiva de la Federación? Tema de energía eléctrica, tema de petróleos, tema de armas de fuego, etcétera, aviación, etcétera, ¿no? Pero esta facultad de la transparencia es concurrente. Es como decir, por ejemplo, legislar en materia de derecho civil, ¿no? Hay un Código Civil de Jalisco, hay un Código Civil nacional también, ¿no? Federal. Entonces, en este caso, la prueba está que en el 2005, la primera ley de transparencia, incluso que cualquier ley nacional, la hicimos los panistas en Jalisco, y en este caso el Instituto de Transparencia del Estado, el ITEI, lo fundamos también 5 años antes que el nacional. ¿Qué significa esto? Que si los estados, desde hace 20 años, no hubiéramos tenido facultades legales en nuestras constituciones para legislar en materia de transparencia, información pública y protección de datos personales, evidentemente desde hace 20 años el gobierno federal hubiera interpuesto esta controversia constitucional y bien nunca se hubieran aprobado estas leyes. Entonces ya está aprobado aquí en Jalisco que en materia local sí lo podemos hacer, primer punto. Segundo punto, el transitorio de esta reforma federal señala que los organismos actuales de transparencia deben de desaparecer, punto. Pero no te prohíbe esta reforma federal que puedas crear organismos autónomos nuevos. Es decir, que desaparezca el ITEI es inminente, sí es inminente, así lo mandata la reforma federal. Que podamos fundar un nuevo organismo de transparencia en Jalisco, en este caso el IJALTEI, Instituto Jalisciense de Transparencia, sí es posible por estas facultades concurrentes. Entonces, incluso hay estados de la República que en otras materias tienen sus organismos constitucionales autónomos y por lo tanto en nuestra soberanía como Estado, como Jalisco, tenemos ese derecho de darnos este instituto de transparencia. Oiga, diputado, le voy a hacer un poco de abogado del diablo, pero creo que este ejemplo o antecedente me parece que no aplica porque no hay una, digamos, una formulación explícita en la Constitución hace 20 años, ¿no? Y aquí sí la hay. De hecho, y le voy a leer el artículo, fracción octava, artículo 6 de la reforma a la Constitución en materia de transparencia, y dice que las legislaturas locales se van a encargar de la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia a homólogos en el ámbito federal y local para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que se emitan, los sujetos obligados y relacionados con transparencia, con el derecho a la información. Es decir, diputado, yo sí veo allí un riesgo de que se pudiera esto plantear como una controversia constitucional. Me dice que hay una facultad concurrente, pero es como si usted me dice que esa facultad concurrente le permitiría a usted hacer que el Ministerio Público a nivel Fiscalía Estatal dependía del municipio, digamos. Hay una norma constitucional que pone ciertos
límites. ¿No ve ese riesgo de que pudiera llegar una controversia, a lo mejor se cae una propuesta? ¿O qué le dicen sus asesores y los escenarios posibles? Porque eso definitivamente, conociendo a Morena va a hacer todo lo posible por echarlo abajo en caso de que se apruebe, ¿no? Claro que sí. Miren, definitivamente, vuelvo a comentar, si 5 años antes de que se creara el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, y se creara una ley nacional o general de transparencia, lo hicimos en Jalisco, y durante 5 años estuvo vigente y nunca hubo ningún problema de alguna acción de inconstitucionalidad, ahí está la prueba clara, mi estimado Jonathan, distinguida teleaudiencia, que tenemos esa facultad legal. Es decir, pueden coexistir los dos modelos, el modelo nacional y el modelo estatal. ¿A qué me refiero? Si en un momento dado tú vas a pedirle al gobierno de Guadalajara que te transparente, por ejemplo, en cómo se gastaron los últimos viajes de la presidenta municipal para efecto de atraer inversiones, y el ayuntamiento te niega esa información, tú lo fundamentas en la ley estatal, en este nuevo instituto, te lo niegan, acudes a este nuevo instituto que proponemos fundar, el IJALTEI, y te da ello la respuesta. Si tú desde un inicio te fundamentas en la ley federal, al final del camino tu recurso de revisión lo harías ante el mismo ayuntamiento. Es decir, en esta reforma que estamos proponiendo, le estamos mandando un mensaje claro a la Federación que en Jalisco tenemos autonomía legal para legislar también en facultad concurrente, ojo, en materia de transparencia y de acceso a la información pública. Repito, como estas materias, como el Código Civil, Código Penal, que hay un Código Penal federal y un Código de Penal del Estado de Jalisco. Bueno, pues, ¿qué pasaría? ¿Cuál es la fecha límite para aprobar estas? Es decir, primero es una iniciativa y una reforma constitucional y luego las leyes secundarias. ¿Cuál es la fecha límite y qué pasa si no llegan a un acuerdo? Miren, tenemos como fecha límite el próximo día 19 de junio, que es cuando nos marca la reforma nacional, que debe de desaparecer, en este caso, el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco. En este caso, pues estamos prácticamente contra reloj, porque una vez que se apruebe la reforma a la Constitución de Jalisco para crear este nuevo organismo de transparencia, debemos también de hacer las reformas a las leyes secundarias, en este caso, a la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco, donde podamos hacer estas adecuaciones. Por lo tanto, yo esperaría que en este mismo mes de mayo ya quedara resuelto este tema. Yo espero que prácticamente en un par de semanas más, porque en un transitorio de esta iniciativa yo estoy señalando que en un lapso máximo de 30 días, una vez que se apruebe esta reforma constitucional que funda este nuevo Instituto de Transparencia, se debe de hacer la armonización de las leyes secundarias. Entonces, en este caso, supongamos que esta reforma que estoy proponiendo se pudiera aprobar en los siguientes 15 días, por la premura de los tiempos, yo no esperaría 30 días para armonizar, en menos de una semana yo presentaré las reformas a las leyes secundarias. Sí, diputado, el espíritu de la reforma constitucional, ¿no?, es que haya, ellos llaman, una simplificación administrativa, es decir, es una cuestión de austeridad también, reducir el número de plazas y de costos de la transparencia. En este planteamiento que usted hace, ¿qué pasa? Digo, sé que eso en la Constitución no va a quedar todavía, pero en su visión, ¿qué pasa con todos los trabajadores del ITEI, ¿no?, que es una nómina bastante amplia? Sí. ¿Y qué pasa con el gasto en transparencia, que son, si no recuerdo, como 80, 90 millones de pesos? Sí. Es decir, ¿se va a seguir con esa misma nómina y ese mismo gasto o se reduce? Miren, lo que estamos proponiendo es que prácticamente este nuevo organismo que pretendemos fundar, el IJALTEI, funcione como está actualmente el ITEI. Es decir, el ITEI tiene un presupuesto para este 2025 que lo aprobamos nosotros como Congreso del Estado de 81 millones de pesos. Entonces proponemos que siga a la par. Este organismo tiene una plantilla laboral de aproximadamente 100 personas. En este caso, lamentablemente, una vez que se extinga este instituto, pues se les tendrá que indemnizar y por lo tanto, pues previa liquidación laboral a estos trabajadores, ¿no? Entonces la idea con este nuevo instituto que pretendemos fundar es de que se pueda recontratar al personal que haya demostrado que tiene esa experiencia y tiene esa responsabilidad para estar en este cargo. Incluso estamos proponiendo que, al igual como está en este momento el ITEI, este organismo IJALTEI tenga 3 comisionados, 2 de ellos mujeres, 1 hombre, que sean electos por el Congreso del Estado por un periodo de 4 años y que puedan ser electos por 4 años más. Y bueno, en un momento dado, mi estimado Jonathan, distinguida teleaudiencia, si no hubiera el consenso para el próximo 19 de junio,
El pasado 20 de marzo se hizo ya una armonización de la legislación secundaria a nivel federal y en un transitorio, en el número 19, señala claramente que si una vez que llegue esa fecha, 19 de junio, y si en las entidades federativas o en los congresos estatales, en este caso en Jalisco, no hay una reforma para adecuar esta reforma federal de transparencia, continuarán funcionando los organismos de transparencia que actualmente se encuentran en funciones. Es decir, llega el próximo 19 de junio, no hay un consenso en esta reforma de transparencia, continuará funcionando el ITEI con toda su plantilla laboral. De tema de presupuesto no habría problema porque está contemplado para todo el 2025, sí. Pero pues ese no es el plan, ¿no? El plan no es el tema de ser, pues estar evadiendo nuestra responsabilidad constitucional de estar legislando, sino que esperemos que antes de esta fecha, del 19 de junio, se pueda dar esta reforma, pero si no fuera así, por lo menos seguirá funcionando el ITEI si no hay ese consenso, porque se requieren 26 votos para esta reforma, al ser una reforma a la Constitución de Jalisco. Pero, diputado, entonces, ¿esos 100 trabajadores y esos 81 millones de pesos pasarían íntegros o hay una idea de reducir la nómina y el costo? Miren, yo considero que actualmente, en base a los usuarios de estos servicios que hemos estado charlando con muchos de ellos, organizaciones, los llamados transparentólogos, desde nuestra óptica, el ITEI ha hecho un trabajo muy destacado, un trabajo muy positivo y considero a título personal que debe de funcionar actualmente como está, es decir, con estos 100 trabajadores. No significa que ellos, estos mismos 100, puedan quedar, eso ya dependerá de los comisionados y comisionadas que puedan elegir a la gente con más experiencia, pero les doy un ejemplo así muy claro, ¿no? Por ejemplo, el Instituto de Justicia Alternativa funciona prácticamente con 140 millones, es decir, un 70% más que en este caso el ITEI, y es igual de importante y de eficiente que en este caso que esta institución. Por lo tanto, desde nuestra óptica, si estamos hablando que el presupuesto de Jalisco es de 192 mil millones de pesos anuales y este instituto solamente gasta 81 millones y que ya están presupuestados, es simplemente que una vez que se pueda fundar este IJALTEI, se le pueda reasignar esta parte proporcional que quedaría de los 81 millones, quizás la mitad del presupuesto, y garantizar que a nivel Jalisco seamos ese ejemplo a nivel nacional y que este ejemplo de este instituto pueda permear a todo el país. Diputado, ahorita son ¿cuántos? 38 diputados locales, ¿verdad? ¿Cuántos se necesitan para aprobar esta reforma constitucional? Se necesitan las 2/3 partes, en este caso 26 votos. 26 votos. Entonces, pues prácticamente Morena tiene solamente 9 diputados, es decir, sin las y los diputados de Morena pudiera salir esta reforma, esta propuesta, porque lamentablemente lo que hemos escuchado en los medios de comunicación de las y los diputados de Morena Jalisco es que prácticamente quieren replicar, copiar, pegar el esquema federal que no contempla un organismo garante autónomo de transparencia como es el que yo propongo y bueno, esperemos pues que también se sumen a esta propuesta. ¿Qué es lo que, muy brevemente, qué es lo que proponen ellos? Es decir, ustedes proponen desde el PAN, entiendo que también Movimiento Ciudadano los apoya, sí, ¿no? Pero ustedes proponen este organismo autónomo y ¿qué propone Morena? Digamos, muy brevemente. Miren, prácticamente Morena lo que está proponiendo, y lo hemos visto en los medios de comunicación, están proponiendo replicar exactamente lo que se maneja a nivel nacional. No han presentado como grupo parlamentario una iniciativa como tal, pero lo que se escucha en los medios es que quieren replicar lo que hicieron a nivel nacional. ¿Qué significa esto? A nivel nacional, quien maneja este esquema es la Secretaría, ellos le llaman de Anticorrupción y Buen Gobierno, que en Jalisco es la Contraloría del Estado, y a nivel federal, esta Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tiene un organismo que ellos acaban de crear, que realmente para mí es una burla este organismo, porque es un organismo que depende del mismo gobierno, que es el que pretendemos fiscalizar, que lo encabeza una sola persona, que le llaman Transparencia para el Pueblo. Entonces, estas gentes de Morena, lo que he escuchado en los medios, es que quieren replicar lo mismo, no hacer este organismo aquí de transparencia para el pueblo que dependa de la Contraloría del Estado, pero en este caso, pues ojo, ellos no tendrían facultades de poder estar obligando, en este caso a los 125 municipios, a que brinden información, ni a otros poderes, ¿no? Como el legislativo, el judicial, partidos políticos, universidades, sindicatos, y por lo tanto este esquema considero yo que es una regresión totalmente, pues que va a propiciar corrupción y que el PAN no lo vamos a permitir en el estado de Jalisco. Decían que necesitan al menos 26, ¿verdad? Votos, ¿no? Así ¿Cuántos es. del PAN son? Somos 5. 5, más de Movimiento Ciudadano, ¿cuántos son? 11. 11.
¿Quién más está a favor? Bueno, habrá que esperar porque Tienen 16. esto se va a ver, pero digo, históricamente los que electoralmente competimos contra la 4T el pasado mes de junio de 2024, puede ser el PRI, por ejemplo, que son 3 más. Yo he visto 19. he visto mucha apertura de los diputados del Verde, ahí son 2. Los diputados del grupo político de Hagamos, pues son académicos, yo espero que también puedan sumarse, en este caso con nosotros. Y en este caso, pues quedarían 2 diputados del PT, 2 diputadas de Futuro, un diputado independiente y 9 de Morena. Es decir, pues habrá que hacer mucho consenso para llegar a esta construcción. Claro, para llegar a este planteamiento. Ahora entiendo que se realizaron foros por parte del gobierno del Estado, se recolectaron voces de académicos, de la clase política, legisladores. Entiendo que debe haber una iniciativa también del gobernador, ¿no? ¿Qué resultados hubo de esos foros y cuáles son los tiempos que marcan para poder conocer esa propuesta, diputado? ¿Qué sabe? Excelente. Miren, efectivamente el gobernador llevó a cabo a través de sus diversas secretarías foros de consulta con sociedad civil y con expertos en materia de transparencia. El primer foro fue en Palacio de Gobierno, allí estuve yo como representante del Poder Legislativo. El último fue en el Congreso del Estado, allí estuve yo también como autor de esta iniciativa. Y pues ha comentado el gobernador que en el transcurso de este mes, yo espero que si no en esta semana, en la que sigue, ya presente esta iniciativa de transparencia. Lo que comentó el gobernador hace 2 o 3 meses es que a él le preocupaba, lo que nos preocupa a los panistas, el tema de que el sujeto obligado, llámese municipios, diputados, magistrados, partidos, sea juez y parte, es decir, que se esté matando por Morena al árbitro. Y él comentaba esa preocupación, sobre todo en el tema de municipios, ¿no? Él decía, caray, si el mismo municipio es el que va a auditarse, en este caso por un tipo de apelación o revisión, pues realmente puede haber un problema ahí de opacidad, ¿no? Entonces, en ese espíritu de estas declaraciones, estoy seguro de que esta iniciativa que va a presentar el gobernador va a tener muchas coincidencias con la que estoy presentando, en este caso para fundar este IJALTEI, ya que lo que estamos hablando es que necesitamos tener un organismo autónomo garante de transparencia que sea diferente que el sujeto obligado, es decir, ayuntamientos, diputados, jueces, magistrados, porque al final, si esto no sucede y se replica la reforma de Morena, desde mi óptica vamos a regresar 50 años en el tiempo y pues definitivamente lo que se está haciendo de obra pública, de programas, no vamos a saber en qué se está gastando. Lo más probable es que se lo van a estar robando los políticos y eso que va a tener como consecuencia que en lugar de que ese dinero se invierta en más escuelas, en contratar a más policías, en programas sociales para los adultos mayores, para la niñez, pues va a ir a los bolsillos de los políticos por esta falta de transparencia que lamentablemente Morena nos está robando. Diputado, se me acaba el tiempo, pero una de las peticiones de organismos ciudadanos es hacer la transparencia o el derecho a la información con un sentido más social, ¿no? Y criticaban que este tipo de iniciativas, como la de usted, como la del propio Morena y en general, se enfocaban en el sujeto obligado y no en el sujeto de derecho. Muy brevemente, en su visión para las leyes secundarias, ¿de qué manera se podría hacer una transparencia y un derecho a la información con más sentido social que pase de este modelo que a mí me parece que ya está arcaico, en donde es prácticamente un trámite burocrático o administrativo, a algo con más utilidad y sentido social? Excelente pregunta, Jonathan. Como bien lo comentas, eso va a ser materia de una segunda reforma ya a las leyes secundarias, en este caso a la Ley de Transparencia del Estado de Jalisco, que también la estaremos presentando una vez que se apruebe esta reforma constitucional, pero así de arranque, ¿qué tenemos en mente y qué nos gustaría proponer? El facilitar el acceso a la información, es decir, que tengamos un sistema digital, un sistema de Internet, que de manera totalmente rápida desde tu celular, desde tu computadora, tú puedas hacer esa solicitud de transparencia, que incluso a nivel Estado la puedes hacer de manera anónima, porque con la reforma federal ya no la puedes hacer una solicitud de transparencia de manera anónima, tienes que mandar prácticamente copia de tu credencial de lector y tu nombre, con las consecuencias que esto tiene. Recuerden que prácticamente la mitad de los usuarios de estos servicios son gente que trabaja en medios de comunicación, que hacen periodismo de investigación, entonces prácticamente están inhibiendo esta labor. Entonces lo primero que yo haría, mi estimado Jonathan, distinguida teleaudiencia, sería eso,
hecho, el acercar el mundo digital y del Internet a este derecho, que se respete el anonimato en las peticiones, que sean términos más breves y un punto bien importante. A nivel federal ya mataron al Consejo Consultivo Ciudadano del INAI, del Instituto Nacional de Transparencia. Por lo tanto, aquí en Jalisco, si se replica esta reforma de Morena, también tenemos que destruir, legalmente hablando, al Consejo Consultivo Ciudadano que actualmente existe, en este caso del ITEI, o Instituto Jalisciense de Transparencia. Entonces, mi compromiso es que una vez que se apruebe esta reforma constitucional, en la reforma secundaria voy a proponer prácticamente conservar este Consejo Consultivo Ciudadano y que pudiera apoyar, estimado Jonathan, en este tema de sensibilizar en los derechos de los usuarios más allá de las obligaciones de los sujetos que están obligados a dar información. Pues, diputado César Madrigal, le agradezco mucho que me haya acompañado en este espacio. ¿Algo más? Me quedan unos segundos que quiera añadir. Simplemente agradecerte, Jonathan, a ti y a la teleaudiencia, y pues estoy seguro que una vez que se apruebe esta reforma vamos a hacer un parteaguas a nivel nacional. Nunca hay que tenerle miedo a una acción legal. Si en un momento dado Morena ve que esta propuesta va a derribar toda esta estructura de corruptelas que quiere interponer en los 32 estados al desaparecer los institutos y nos vamos a una acción de inconstitucionalidad, estoy seguro que la vamos a ganar, porque Jalisco demostró hace 20 años que tenemos esas facultades en materia de transparencia y ojalá se animen y Jalisco va a ser referente de transparencia a nivel nacional. Muchísimas gracias. Gracias, diputado César Madrigal. Vamos a una breve pausa y regresamos para platicar con Rubén Alonso, especialista en Derecho a la Información. Gracias por seguir con nosotros en Perspectivas y estamos en este bloque con Rubén Alonso, especialista en Derecho a la Información. Y bueno, muy interesante los planteamientos que hacíamos en el bloque anterior con respecto al derecho a la información y la transparencia. Lo resumo en dos aspectos. Por un lado, la propuesta de lo que podría hacer el PAN, MC y otros partidos como el PRI de crear un organismo autónomo que garantice la transparencia para que no sea juez y parte el gobierno al entregar información o garantizar el derecho a la información. Y por otro lado también la posibilidad de que esta transparencia, este nuevo derecho a la información en este nuevo marco normativo, pues sea con un poco más de sentido social, que no sea este derecho hiperespecializado, en donde la verdad es que pues es una cantidad de solicitudes, de tiempos, de oficios y está hiperburocratizado y ha perdido un poco ese sentido social o ciudadano del derecho a la información. Y pues bueno, vamos a platicar con Rubén Alonso. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal, Jonathan? Pues también buenas noches a todos. Oye, Rubén, pues ¿cómo ves? A ver, lo más me parece polémico, vamos de lo general a lo particular, pero ¿ves impugnable esta propuesta que trae el PAN y que muy probablemente también apoye de alguna manera MC y que van a intentar impulsar de hacerlo autónomo? Como órgano constitucional autónomo, considerando como órgano garante, sí es impugnable. ¿Por qué? Porque la Constitución es muy clara que la función especial como órgano garante es la resolución de controversias, que es lo que hacía el ITEI, en el caso Jalisco, el INAI a nivel federal, es decir, atender esas quejas sobre negativas de solicitudes por incumplimiento de publicar información fundamental y el tema de protección de datos, que es otro que ahorita poco se habla. Claro. Esa facultad sustantiva de los órganos garantes existentes, en el caso de Jalisco a la fecha el ITEI, pasan, de acuerdo a la Constitución, a los órganos internos de control. Ahí es donde está el problema en la construcción del modelo, también que genera el problema de que lo convierte, el sujeto obligado es a la vez el sujeto garante. Claro. Y pues con la gran deficiencia que tiene esta reforma y la ley general, que el sujeto del derecho no está considerado como sujeto central, claro, porque es el sujeto del derecho que hay que garantizar, proteger y ejercer de manera libre. Explícame un poco más eso, elabora un poco más ese planteamiento que es un poco, me hace bastante sentido, ¿no? También porque es como, a ver, estamos discutiendo sobre el ITEI, sobre los 100 millones, sobre los 100 trabajadores, y ese es el sujeto
obligado, digo, bueno, es el organismo garante, ¿no? Y los sujetos obligados que son pues los ayuntamientos, el gobierno, ¿no? Pero el sujeto de derecho, ¿no? Somos nosotros. ¿No? Y explícame un poco cómo podríamos poner al centro la discusión y el foco en el sujeto de derecho, en el ciudadano. En el cómo plantear el con qué ejercer nuestro derecho. Claro. Teníamos el ITEI, teníamos el INAI como un órgano autónomo, es decir, autónomo de los poderes públicos para garantizar este derecho del ciudadano. Era una especie de intermediario. Hoy lo perdemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el sujeto del derecho, es decir, nosotros, le planteemos, le exijamos, porque somos a fin de cuentas los soberanos, Claro. cómo queremos ejercer nuestro derecho, acceder, disponer, difundir información. Y por eso necesitamos un contrapeso externo para romper este ahora binomio que surgió de que el obligado es a la vez garante. Claro. ¿No? Por eso el planteamiento del diputado César Madrigal tiene sentido en esta lógica, ¿no? Un órgano autónomo en esa lógica, pero hay un limitante constitucional. ¿Qué es lo que estamos reflexionando, explorando? Es cómo el sujeto obligado no quede como garante solo y esté el sujeto, el ciudadano, ahí presente a través de un órgano consultivo, Claro. con facultades para no solamente recomendar, proponer, sino que el sujeto obligado quede obligado a atender observaciones, recomendaciones de cómo queremos que se ejerza el derecho aquí en Jalisco, ¿no? Sí. Ahora, tú reflexionabas en alguna de tus columnas y me pareció también interesante la necesidad de que evolucione el derecho a la información, ¿no? Sí. Tú decías, bueno, llevamos 20 años con este modelo y hoy ha cambiado la manera en la que producimos información Y consumimos. y sí. consumimos información, ¿no? Sí. ¿Cómo debería evolucionar? Mira, eso creo que es clave porque hay que partir incluso de esta premisa. Queremos una ley de acceso a documentos donde hay información o queremos una ley de información independientemente del documento o material de soporte donde se encuentre. En estos años avanzamos, terminamos construyendo una ley exclusivamente de documentos necesarios para ahí consignar la toma de decisiones públicas, ¿no? Y podamos exigir la rendición de cuentas a través de algo. Sin embargo, ¿qué ha pasado en estos 20 años? Nuestra experiencia personal y social es que ahora accedemos a información a través de otros medios. Es información portable, es información que no es buscar documentos. Tú cuando buscas documentos, no buscas documentos. Claro. Incluso hoy transformamos los motores de búsqueda apoyados con sistemas de inteligencia artificial para hacerle preguntas. Y esas que hace la herramienta busca la información en sus bases de datos que tiene cada plataforma para extraer la información y nos la da ya sistematizada, ordenada con base a la necesidad e interés que tenemos. Esto lo tiene la nueva generación y mañana va a ser todavía mayor. Claro. Queremos mantener un modelo de estar haciendo solicitudes para que me entreguen documentos y si no hay documentos, no hay información, vamos para atrás. Entonces, ¿qué hay que plantear? Sí, que sigan consignando, documentando las decisiones públicas. Sí, eso sí. Pero necesitamos una ley que abra las puertas para que las instituciones públicas, esos sujetos obligados, empiecen a generar y administrar información a través de los recursos que ahora le faciliten a la gente y no necesiten pedir documentos a través de solicitud. Que llegue el momento que le hagan preguntas como a una plataforma con inteligencia artificial y le den la información a partir de la información que tiene el sujeto obligado. Si no, pues vamos a estar pensando cómo hacer solicitudes, en cuántos días me responden. Pues eso puede servir para un académico o a lo mejor para un periodista que sí requiere por su trabajo un soporte documental. Sí. A ver, Pero el ciudadano común, no.
para poner un ejemplo a la audiencia, te voy a poner yo un ejemplo de lo que yo hago para hacer una solicitud de transparencia y tú me pones el ejemplo de cómo te imaginas que podría ser, no esa solicitud, sino más bien ese nuevo modelo de gestión de información y de derecho o de acceso a datos e información por parte de un ciudadano, ¿no? Yo ahorita lo que tengo que hacer es, pues bueno, veo el tema y tengo que hacer una solicitud de transparencia, pensar objetivamente qué documento, qué instancia podría tenerlo, ¿no? Y si hacer la solicitud, y si no me llega después de, creo que 12 o 15 días hábiles, ¿no? Es hacer un recurso de revisión que con lo cargado que está el ITEI me va a tardar, puede ser 1 mes, 2 meses o 6 meses, me acaban de responder uno de hace 8 meses, ¿no? Y además me entregaron un documento en la respuesta en donde vienen todos los oficios, ¿no? Todos los oficios de cada área, ¿no? Entonces resulta que son como 100 páginas, ¿no? Y mi respuesta, después de dedicarle una mañana y casi pedir un día de vacaciones para poder revisar el documento, ¿no? Estaba en un pedacito pequeñito, ¿no? Y resulta que lo que yo necesitaba estaba atestado, ¿no? O te dicen, no existe. No existe, ¿no? Y ya te tuviste que chutar 100 páginas. 8 meses, ¿no? Sí, Okay. Y tiempo y, bueno. Mira, es un cambio de paradigma. Que las administraciones públicas, estas como sujetos obligados, que administran lo público, gestionan lo público, deben de entrar en esta dinámica de cambio paradigmático. Si no, se va a ensanchar el divorcio entre ciudadanos y autoridad, entre ciudadanos y elegidos, entre mandantes y mandatarios, para hablar incluso hasta en un lenguaje soberano. ¿Cómo hace un joven, que son los más demandantes de información, hoy en día? Por eso hay que ver cómo, habrá que planteárselo, cómo lo hacen para que las administraciones empiecen a caminar en esa ruta, y ahorita es la oportunidad, con una ley, de poner las bases, que nos abra, por ejemplo, a una agencia digital para que los insumos sean lo suficientes para que se puedan operar plataformas hoy llamadas con inteligencia artificial generativa. Generativa, claro. Es generativa con base en las solicitudes que yo hago y más que solicitudes, necesidades de información. Nos va a llevar tiempo porque las administraciones siempre vamos, digo porque participamos de ella de una forma, van a la saga. Claro, y además la inteligencia artificial va años luz ya adelante en el tema de información, incluso de resolución de problemas, generación de insumos hasta para la diversión, música, imágenes. Entonces creo que hay que plantearlo desde, el problema no es nada más tener un órgano garante, sino un modelo que modifique la gestión, la generación, la gestión de información con el apoyo de herramientas. No se va a hacer con la ley, pero sí se pueden poner las bases. El órgano garante ahorita, que es la ley, que es lo que se centra mucho la discusión en esto, creo que debe ser con un alto carácter de presencia ciudadana. Mira, tanto en la reforma constitucional como en la ley general, veo 2 buenas oportunidades. Una, cuando le dan la facultad de resolver controversias a los órganos garantes, incluso la promoción del derecho de acceso a la información, la cultura de la transparencia, a los órganos garantes, y los hacen autoridad garante, al propio sujeto refiriéndose obligado. a Contralorías Internas y Contraloría Estatal, ¿no? En este caso. Es la oportunidad de fortalecerlas. Claro. Porque son instancias que ya por naturaleza son preventivas para la buena administración y el combate a la corrupción, o inhibición de la corrupción, porque son preventivas. Si se fortalecen, daremos un paso en este lastre que tenemos. Las leyes de transparencia se concibieron también como una herramienta para combatir la corrupción. Bueno, ahora tenemos la oportunidad de tener organismos, instancias dentro del sujeto obligado que inhiban la corrupción. Claro. Eso por una parte. Y la otra oportunidad es incorporan lo que se llama hoy información con sentido social. Claro. Que en Jalisco diríamos sería la información focalizada o proactiva. Bueno, esa información con sentido social es la que debe de responder a las necesidades apremiantes de cada comunidad.
Claro. Te pongo un caso, tú en el periodismo, ¿cuál es el reclamo de todos los conflictos sociales frente a la autoridad? No nos dan información, no tenemos información, no sabemos qué van a hacer. Pensemos en grupos de madres y padres de personas desaparecidas, de que si van a modificar un sistema de drenaje en una colonia y les abren la calle y no saben qué van a hacer, cuándo, con qué. Y siempre están diciendo, no sabemos, no nos dan información. Bueno, la información de interés social debería de ser la información fundamental primaria. Claro. Y ya en segundo lugar, pon la estructura, las leyes, las normas y toda esa serie de menús que la gente no busca. Con ayuda de tecnologías que nos ayudarían a sistematizar, a identificar necesidades de información, sea por solicitudes, sea por búsquedas. Buscadores, claro. Sería la información que las unidades de transparencia deberían de estar generando casi cada semana, como médico que hace un diagnóstico a su paciente y le dice, hoy súbele tal medicamento, hoy dale este. Entonces habría que replantearnos incluso la figura de las unidades de transparencia y sus titulares. Claro. Para que generen una lectura, comunicación con la sociedad y estén generando esa información de la sociedad. Si no, mira, continuaremos con leyes diseñadas para iniciados y no para el ciudadano común. Claro, y de hace 20 años, de hace, ¿no? Como si fuera hace 20 años, ¿no? Pues esto ya cambió. No. ¿Tú estuviste en los foros que organizó el gobierno del Estado? En varios he participado. ¿Y estaba este planteamiento, esta idea o esta petición a la clase política? Sí, mira, con la clase política tuvimos un encuentro que nos invitaron el viernes previo a la salida de vacaciones, que por cierto casi nos dijeron, cuando terminen apagan la luz y cierran la puerta. Pero bueno, estábamos ahí. ¿Y qué se insistió? Bueno, queremos una ley de avanzada, se puede decir de avanzada, pero avanzada a las necesidades de información hoy. Si esto implica modificar las dinámicas y la cultura de la administración pública en cómo genere y administra información, ahora hay que pensarlo y hay que diseñarlo. La ley no lo va a resolver, pero puede poner las bases. Y otra cosa que se insistió, la presencia ciudadana, sea en el modelo de sistemas estatales de corrupción, con los poderes, cómo volver a armar la quebradera que hizo la reforma de separar a todos los sujetos obligados, integrarlos a través de un sistema, no necesariamente puede ser un órgano o el propio sistema. Y la otra, avanzar y poner las bases para un modelo de generación, gestión digital, como hoy la sociedad busca y adquiere información. Mira, se me ocurre ahorita un ejemplo para compartir con la audiencia real, ¿no? Y el reto que implicaría tener un modelo de acceso a información como el que planteas, ¿no? No sé si has escuchado recientemente de una estafa digital muy comentada en redes sociales de una aplicación que se llama OneFit, en donde te daban membresías ilimitadas para acceso a gimnasios y un montón de gente pues después de 9 meses dejó de operar, muchos pagaron su anualidad y fueron estafados, ¿no? Y me he dado cuenta, sobre todo porque son jóvenes en TikTok, en Instagram, en redes sociales, ¿no? Que hay jóvenes perdidos, literal, ¿no? Que no saben qué hacer, ¿no? Entonces, yo trato de ponerme en sus zapatos a esa edad, con ese contexto, ¿no? Y yo diría, bueno, difícilmente un joven se va a meter a la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? Pero sí habría que decirle a ese joven, a ver, hay una Profeco que te puede ayudar como consumidor, ¿no? Hay una fiscalía estatal que te puede ayudar también como víctima de un delito, ¿no? Y hay estas otras instancias y estas rutas, y hay estos derechos que tienes como usuario de un banco si pagaste con tu tarjeta, ¿no? Y ahí está la Conducef, ¿no? Pero ¿cómo les haces llegar toda esa información que al final la necesitan y es urgente porque los estafaron, ¿no? Sí. ¿No? Sí, yo creo que se puede incluso, sí tenemos una instancia que nos puede ayudar así como orientadora, sobre todo porque entre sus funciones es promover y garantizar la participación ciudadana. Y esa se llama Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Claro. Que más allá de las herramientas que la ley establece para participar, creo que puede ayudar mucho como ese gestor orientador a jóvenes, incluso generaría un vínculo distinto más allá de participar en procesos electorales para
orientarlos en la práctica en dónde encontrar información para que puedan participar. Claro. Y creo que ahí sí puede ayudar porque, mira, se puede generar una herramienta, pero la herramienta no lo resuelve. La inteligencia artificial necesita personas inteligentes para que la puedan usar. Claro. En el pedir está el dar. Saber pedir, buscar y a quién y dónde buscar. Y creo que ahí se podría incluso explorar con el Instituto Electoral esta dimensión de participación ciudadana que es, para ellos se necesita información. Claro. Entonces dice, información para decidir, no fue la campaña que se realizó en el proceso electoral pasado, Claro. no están ahorita en la Sierra Wixárika en sesiones informativas para prepararse a un mecanismo de participación y deliberación y decisión. Pensemos incluso con lo que ya tenemos, ¿no? Y miren, aquí todos ganan, y le digo a los diputados que se van a decidir al final, Sí. Para eso están y para eso son. Todos ganamos porque incluso quien más gana con una ley de avanzada como lo estamos planteando en este grupo Compromiso Jalisco, y nos reunimos cada semana para ir delineando por dónde, explorando por dónde, ganamos en confianza. Y quien más gana es la autoridad. Si la autoridad pierde la confianza ciudadana, y depende de la información, mira, es como en la relación de pareja. Sí. Si mi esposa me pide, oye, ve al súper y me da 100 pesos, o ve a la carnicería, o cuando éramos niños, ¿no? También, la mamá, va uno y al llegar te dice, bueno, aquí está el cambio, y luego te dice, oye, ¿me das el ticket o la nota? Es una muestra de desconfianza, Claro. Pero si hay confianza, con que le regreses los 3 pesos, no hay bronca. Creo que lo que hemos perdido es confianza. Sí. Y la información, creo que si se abren y son sensibles las y los legisladores, el Ejecutivo con lo que proponga, y los que están ahorita también y en el Congreso, sobre todo, que es la casa donde se va a decidir, que es una apuesta más allá de la transparencia, que es como el eslogan, es un paso para abrirle a la confianza en las relaciones de una sociedad que participa, y ellos cuentan con una sociedad que participa y no le oculta nada en lo que necesita. ¿Y ves el ánimo de los legisladores de ir en ese sentido? Veo 2 ánimos. Uno, que no quieren quedar mal con la señora, por decir. No quieren quedar mal en las movidas, por no decir el movimiento. Ajá. Entonces quieren hacer un copy-paste de lo que sucede a nivel federal. Y luego está la otra posición de explorar lo que sí podemos hacer desde nuestra soberanía, Claro. porque llevamos más pasos adelantados que otros estados. Si hay que reconocerlo con orgullo o sin orgullo. Jalisco ha dado pasos adelante, Claro, y en algunos momentos ha tenido que dar pasos atrás para que otros nos emparejemos. Y creo que sí hay un punto más que intermedio habrá que hablar de conciliación. Hay un modelo constitucional en el que estamos unidos a través del Pacto Federal, pero también hay una necesidad de garantizar y tener elementos para ejercer nuestros derechos, que son humanos, incluso más allá de lo que establece como referencia o base la Constitución. Claro. Y si damos un paso más adelante y nos dicen que no se puede, pues le intentamos. Los últimos vencidos en esto serán los que no luchen. Claro. O busquen nuevos caminos. Los diputados, diputadas, por favor, pues sean un poquito más atrevidos. Allí les encargamos, es decir, dejemos la discusión del plano político, la discusión del botín, de la agencia de colocación, ¿no? De la transparencia de hace 20 años, y vayamos hacia ese otro nuevo modelo, ¿no? Y los próximos días van a ser claves. Creo que ya para entonces, la próxima semana, habrá algo más en forma de una propuesta ciudadana que se haga ante las instancias que estén abiertas a ello, y
entregarla al Congreso del Estado. Rubén Alonso, especialista en Derecho a la Información, gracias por acompañarme en Perspectivas. Gracias a ti, Jonathan. ¿No? Muy interesante, gracias también a ustedes por haberme acompañado en Perspectivas y pues ya saben, 19 de junio, la fecha límite para que los diputados aprueben la reforma constitucional local y las leyes secundarias en materia de transparencia. Ahí está, o lo convertimos en una oportunidad o lo convertimos en un retroceso. Gracias, nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión.